conocimientos de cara al funcionamiento de la ciudad también para lograr incidir, posicionar agendas ciudadanas. Hoy estamos en el desarrollo de nuestra segunda sesión. Para quienes de pronto se están conectando por vez primera el día de hoy, ya tuvimos la oportunidad de tener una sesión el día sábado, una sesión que fue un poco más extensa por el número de temas que abordamos. Estuvimos hablando un poco de la composición por sectores o la composición administrativa de Bogotá, el funcionamiento de los sectores, algunas de las funciones de los alcaldes y alcaldesas locales de Bogotá, y tuvimos la oportunidad de compartir un poco más de cara a la experiencia de la alcaldesa de Kennedy, Carolina, que nos estuvo comentando un poco retos, desafíos, estrategias y algunos elementos que debemos tener en cuenta a la hora de ejercer este cargo de alcaldes y alcaldesas locales. El día de hoy, pues vamos a darle un poco, bueno, como cuña, quienes no pudieron estar en la sesión y de pronto apenas están comentando, pero ya lo ha venido mencionando Gilla, en el chat se compartió un link con el video de esa primera sesión para que pues lo puedan tener presente porque fue un ejercicio muy importante. Así como importante es el ejercicio que vamos a desarrollar durante la sesión del día de hoy. Hoy vamos a tener, o nuestro tema central va a estar ubicado en el ordenamiento territorial y el estatuto orgánico. Entonces vamos a tener en este tiempo de 5 a 8 de la noche dos invitados con conocimiento sobre estos temas para que nos puedan compartir sus conocimientos, pues su sapiencia también sobre estos dos temas contenidos que vamos a tener. Antes de darle la palabra a uno de los primeros expositores del día de hoy, les recuerdo que vamos a tener una dinámica de interacción a través de preguntas, comentarios, a través del chat. Entonces, en la parte de abajo, si están desde el televisor, desde el computador o desde el celular, van a encontrar un icono que dice preguntas y respuestas. Pueden darle clic ahí y dejar sus preguntas, sus comentarios para que puedan ser contestados o para que puedan ser un insumo o un alimento a la conversación que vamos a tener el día de hoy, ¿vale? Entonces, este va a ser como la dinámica de interacción. Y también recordarles que sobre la mitad de la jornada estaremos compartiendo el link de asistencia para que por favor se registren. Entonces vamos a estar compartiéndolo como a la mitad de la sesión, al final de la sesión y en algunos otros momentos para que estén pendientes del chat y puedan hacer el registro de la asistencia. ¿Vale? Cualquier duda que vayan teniendo, entonces nos van comentando. Yo voy a estar pendiente, pues, de ir recogiendo sus preguntas, sus inquietudes. Y de pronto, profe Carlos, que sé que ya está acá conectado, en algunos momentos, tal vez, si así lo amerita, por las preguntas o los comentarios, intervendré para poder plasmar estas inquietudes que están teniendo los participantes y las participantes y que usted nos pueda ayudar a aclarar. Entonces, dicho esto, y para no quitarle más espacio a esta sesión, vamos a iniciar con nuestro primer tema del día de hoy, que es ordenamiento territorial. Para abordarlo, tenemos el día de hoy como invitado al profesor Carlos Torres. Él es arquitecto y magíster en urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene un diplomado en estudios avanzados de urbanística y ordenación del territorio. Es doctor en arquitectura y ciudad de la Universidad de Valladolid. Es doctor en urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Es investigador por MinCiencias y líder del grupo de investigación Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad. Además de ello, es editor de la revista indexada Bitácora Urbano Territorial desde 1997 y es profesor asociado de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia. También ha sido vicedecano académico, decano de la Facultad de Artes. Entonces, aquí ya el prontuario del profesor Carlos es más extenso, pero le daré la palabra a él si quiere precisar algo más dentro de su presentación o para que iniciemos. Profe, si necesita que le colaboremos también presentando, proyectando algo, me lo hace saber. Entonces le doy la palabra, profesor Carlos Torres.
Sí, hola, buena tarde a todas y a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Y ya se Sí, está, profesor. ya, ¿Puedes prender la cámara para que te podamos ver, por favor? claro que sí. Y ya se está viendo la presentación. Sí, ya estamos viendo la presentación. Ok. Bueno, muy bien. Pues nuevamente buenas tardes, gracias por la invitación. Mm, Volver a retomar este tema del POT es un tema que nos ha llevado muchos años en la discusión en Bogotá, mm, y que finalmente no logra quedar zanjado. Entonces aquí lo que quiero es hacer eh, una reflexión sobre cuáles son algunos de los elementos para que podamos entender el POT a la luz de la situación de hoy. ¿Me cuentan si la diapositiva pasó, por favor? No, señor. No. A ver, entonces, perdónenme un segundito. Ahí ya pasó, profe. Ahí ya está en la segunda, ¿sí? Sí, señor. Y ahí está en la tercera. No, se quedó en la segunda. Está en la segunda. Ya. ¿Cómo hago para que pase y se vea en pantalla completa? En A la ver, parte de abajo hay como, ahí al lado de donde está el más y el menos, el sí, icono que está inmediatamente al lado del menos le permite hacer la proyección de pantalla completa en la del parte de más y el abajo. menos, no tengo ningún más ni menos. Aquí, ahí, si sigue más a la derecha donde tiene su cursor, profe, en la esquina de la extrema derecha, abajo, ahí sí ve que Ah, hay ya. uno, el que está ahí al lado inmediatamente del menos, le permite, No, es que usted tiene otra mirada del... Más, espérate un segundo, vamos a hacer otra cosa acá. Acá toda pantalla. o si quiere me la puede pasar y yo le ayudo también a proyectar. Ahí ya está toda la pantalla, ¿cierto? Sí, señor, ahí está la pantalla, toda la pantalla. Y ahí ya se ve la presentación completa. Sí, señor, ahí está la presentación completa. La segunda se ve. Sí, señor, ahí está. Listo, vale. Qué pena con ustedes. No Bien, se preocupe. entonces les decía que vamos a hablar sobre algunos elementos para entender el POT. Y un poco quiero arrancar por este elemento de que es Bogotá hoy. O sea, Bogotá es una ciudad que continúa creciendo, que se continúa expandiendo, que continúa incorporando población a su territorio y que eso significa un proceso de cambios constantes. Y por lo tanto, los procesos de planificación resultan sumamente complejos, más aún cuando esos procesos de planificación no se hacen de manera compartida. Simplemente recuerden ustedes que hace casi 100 años nosotros teníamos más o menos en el censo del 2028 235.000 habitantes y hoy tenemos cerca de 8 millones de habitantes. Entonces, entender la ciudad de hoy es una ciudad que implica reconocerla desde múltiples dimensiones. Y esas múltiples dimensiones implica entender primero que eh, nosotros estamos asociados a una forma de ordenar el territorio vinculadas con un modelo de desarrollo y ese modelo de desarrollo tiene que ver efectivamente con el modo de producción capitalista, que eso no es un discurso, sino una condición clara en donde el territorio se ordena en función de las fuerzas del mercado. Entonces, eh, aquí en el último periodo aparecen una serie de elementos nuevos, como lo que tiene que ver con la aceleración del proceso migratorio del campo a la ciudad, los procesos de migración masiva, principalmente de población venezolana. Se calcula que en el área de Bogotá y la Sabana hay cerca de 500.000 venezolanos. Las dificultades permanentes generadas por las erráticas políticas económicas sociales que han marcado periodos de inestabilidad y crisis económicas. Entonces, una ciudad que apunta a diferentes intereses, pero que esos intereses finalmente se establecen en función de quién detenta las lógicas de poder y quien está en el ejercicio del gobierno de la ciudad. Y por lo tanto, estamos en una ciudad que está a la venta al mejor postor a través de múltiples figuras de ordenamiento, planes parciales,
entre otros. Y esto contrasta efectivamente con aquellas necesidades históricas que viene acumulando la ciudad, no solamente en términos físico-espacial, sino a nivel económico, social, político, en donde después de la pandemia no ha habido realmente la posibilidad de que toda la población recupere una condición de ingresos y una posibilidad económica que le permita por lo menos sufragar las condiciones básicas de existencia. Todavía nosotros seguimos teniendo población que tiene problemas de alimentos. Entonces, nosotros estamos en una ciudad que persiste en términos de problemas estructurales que están sin resolver a pesar del POT y que no lo logra resolver porque ese POT fundamentalmente apunta a resolver unas expectativas de unos sectores de la sociedad, pero no del conjunto de la sociedad. Entonces, nosotros tenemos un modelo de ciudad que no es un modelo consensuado, tenemos una relación con la región que, no es, que sigue creciendo y que no está concertado, sigue generándose un proceso permanente de crecimiento poblacional y se sigue pensando que esta ciudad puede albergar cuánta población pueda llegar acá y tener un crecimiento indefinido. Los temas ambientales asociados al uso del suelo y la expansión urbana de la ciudad, sobre todo sobre el valle aluvial del río Bogotá, se siguen profundizando. Ahorita en estos días que tuvimos los incendios, vemos que todo este tema del cambio climático aparece como un elemento que cada día va a ser más constante, sumado a los riesgos de inundación y remoción en masa que se presentan, las propuestas y los problemas de la vivienda y problemas vinculados con el manejo de los residuos sólidos que, entre otros, siguen teniendo nuestra ciudad. Entonces, nuestra ciudad, después de la pandemia, ha generado mayores condiciones de exclusión, fragmentación, pobreza y miseria, informalidad económica, pérdida de empleos, quiebra de empresas, situación crítica de las pequeñas microempresas y famiempresas. Y esa idea de poder solventar esas necesidades del conjunto de la sociedad a través de unas dinámicas que vincularan el bienestar social de la población y desarrollarlo a través del mínimo vital, pues aparece como una cosa que no tiene una consideración para el conjunto de la población. Se nos olvida que el estallido social que se produjo desde el 28 de abril del 2021 se produjo por una población empobrecida, víctima de asesinatos selectivos de líderes sociales, por la exclusión social, pero sobre todo por los jóvenes que no ven un futuro en términos del qué hacer en términos de este territorio y que no logran encontrar efectivamente salidas reales a las demandas acumuladas y el POT no aportó nada en esos asuntos. Entonces nosotros tenemos una ciudad en crisis permanente en donde esa crisis tiene múltiples manifestaciones, algunas que se denotan más en un momento que otro, una crisis social humana vinculada con la pobreza y la miseria, una crisis vinculada con la salud pública y los efectos que dejó la pandemia, pero también con lo que genera los temas de atención a través del sistema de salud imperante, una crisis económica y financiera vinculada con la caída de los ingresos y la dificultad para generar valor económico y capacidad de gasto de la población, sumado a la no apertura y a la aparición de nuevos empleos reales, una crisis ambiental, hídrica y alimentaria que se profundiza con estas condiciones vinculadas con el cambio climático, una crisis físico-espacial y de infraestructura que solamente se mira el componente inmobiliario vinculado con los productores de vivienda, una crisis política en donde el conflicto social y armado en este país no termina y la ciudad como parte de la construcción de paz no se reconoce, por lo tanto, las formas de violencia y eso que llaman hoy la inseguridad en la sociedad, la inseguridad en la ciudad sí, sigue estando presente. Entonces, nosotros debemos reconocer que el modelo de ciudad que venía en las últimas décadas se profundiza. Y se profundiza en términos de tener una ciudad que, si bien está inmersa en la globalización e inmersa en ese modelo, o más bien una ciudad que está inmersa en la globalización, inmersa en ese modelo neoliberal y del capital internacional, una ciudad basada en la lógica de proyectos al servicio del capital y una ciudad que está en venta al mejor postor. Es decir, una ciudad que de una u otra manera fundamentalmente le interesan los proyectos que generen rentas para esos sectores económicos nacionales e internacionales, pero que no necesariamente aporta en términos de mirar el conjunto de la población y las necesidades de la población más necesitada. Entonces se evidencia un mayor proceso de exclusión, así como de expulsión de la población hacia los municipios próximos. Hoy Bogotá es una ciudad que cada día es mucho más costoso vivir en ella y sumado a ello hace que de alguna manera Bogotá no esté creciendo significativamente al interior de la ciudad, sino esté creciendo en los municipios cercanos.
Y esa relocalización hace que genere una serie de dinámicas de transformación en términos de movilidades al interior, pero también movilidades hacia la región, con un elemento asociado que se presenta y es el tema de la gentrificación, es decir, la expulsión de la población de territorios bien localizados donde se considera que la población no puede pertenecer allí y por lo tanto tiene que entregar esos territorios a nuevas poblaciones que sí puedan pagar. Allí entonces la disputa por lo público no ha desaparecido, sigue estando presente a partir de la noción de ciudad y el Estado con el desarrollo, donde el tema de lo público, ¿cierto? Se considera como un elemento que está a la venta, que hace parte de un proyecto de sociedad, pero un proyecto de sociedad que está fundado fundamentalmente en las lógicas de mercado y no en y no en las lógicas del bien común y de lo colectivo. Y donde entonces se procede a continuar con la desmaterialización y el desmonte de lo público. Y en eso, pues continúa toda esta tendencia a la venta de los activos públicos y la profundización de la entrega de lo público al capital transnacional. Entonces, se maneja un discurso de una ciudad incluyente, pero asociado a prácticas fundamentalmente excluyentes. Creo que el gobierno de Claudia López fue absolutamente claro en eso, de manejar un discurso de eh, cooptar el lenguaje de lo popular, cooptar el lenguaje de lo alternativo para generar prácticas excluyentes. Y en ese ejercicio desconoce la ciudad y el territorio y de alguna manera desconoce a quienes ordenan y construyen efectivamente el territorio. Entonces, el POT, que es un instrumento que se crea a partir de la no posibilidad de implementar la ley novena del año 89, o llamada Ley de Reforma Urbana y que luego se tramuta en la llamada Ley 388 del año 97, la llamada Ley de los Planes de Ordenamiento Territorial, nos hace que Bogotá haya tenido 6 momentos donde el POT ha aparecido. El primero es la formulación inicial que se hace bajo la administración de Enrique Peñalosa, el decreto 619 del 2000, que luego es modificado por el decreto 190 del 2004, que era el que estaba vigente, donde se modificó a pesar de que no se podía hacer y que luego de más de 20 años se vuelve a modificar a partir nuevamente no de un acuerdo ciudadano ni de un acuerdo del Consejo de Bogotá que se supone representa las distintas fuerzas de la ciudad, sino a partir de la decisión eh, unívoca del administrador de turno, en este caso de la alcaldía de Claudia López, que lo decreta en diciembre de 2021. Ese POT llamado el Renacer de Bogotá 2235, ¿sí? Tiene una serie de consideraciones y en esos intentos fallidos, pues lo que nos logra mostrar es que dependiendo de quién está al frente de la ciudad, tiene una serie de intereses y una serie de miradas frente al modelo de ciudad, el modelo de ordenamiento y cómo atender esas necesidades y expectativas. Recordemos que este POT, al igual el de Enrique Peñalosa, fue demandado junto con los otros POTs que se trataron de desarrollar, pero que hoy se encuentra vigente. Y en esa estrategia, ¿cierto? El discurso que se plantea en esta revisión general del plan de ordenamiento territorial, plantea un discurso que definitivamente desde el punto de vista del discurso lo compartimos, es decir, un territorio más sostenible, un territorio inteligente, un territorio incluyente, un territorio más seguro frente a las amenazas del cambio climático, un territorio que protege sus zonas de importancia ambiental y el gran paisaje, que embellece y valora sus patrimonios, que mejora el ambiente, que reactiva, ¿cierto? La economía y genera empleo formal, que reduce los desequilibrios y las desigualdades y es una ciudad más solidaria y cuidadora y que protege, valora y potencia la ruralidad. Todo ese discurso no se traduce realmente en términos del quehacer. Y para eso, fíjense en estas imágenes que corresponden al resumen que hace la misma administración de Claudia López. Dice, este POT no es no es un endurecimiento, es un reverdecimiento. Es protección del medio natural. No es urbanización de la Thomas van der Hamen, es su protección integral. No es contaminación, es descarbonización. No es bus, es metro y un sistema multimodal de transporte público. No es segregación, es solidaridad. No es maltrato ni indiferencia, es cuidado. No es desarraigo, es protección de nuestros patrimonios. No es hostil, es amable. No es Lagos de Estrunjuelo, reverdecer el sur. No es el relleno Doña Juana, sino el Parque de Innovación Doña Juana. No es hiperdensificación, es crecimiento racional y ordenado. No es inclusión y protección de moderadores y actividades productivas, no es idealista, es responsable y realista, no es lugares de entretenimiento para adultos al interior de los barrios residenciales,
es protección de los tejidos sociales, no es bis y bis para la población con mayores ingresos, es vivienda digna para las familias más vulnerables de Bogotá. Y uno dice, bueno, y después de 3 años de aprobado ese POT, ¿dónde está todo este discurso? ¿Dónde se vio todo este discurso? Porque esto fundamentalmente es un canto a la bandera porque realmente no se hace. Pero además, cuando nosotros miramos ese POT, plantea 5 grandes transformaciones que tienen que ver con el tema ambiental y el cambio climático, que tienen que ver con la deuda social, que tienen que ver con la movilidad, que tienen que ver con lo que denomina la apuesta por acercar a la ciudad, a la ciudadanía y por una apuesta con la región. Y cuando uno mira cada uno de esos, entonces, el primero, el del POT, que paga la deuda ambiental, plantea un programa que se llama Conectividad Ecosistémica, Reverdecimiento y Atención a la Emergencia climática, donde plantea los elementos generales de lo que tiene que ver con la estructura ecológica principal, pero finalmente las inversiones están dadas en términos de una serie de acciones de corto, mediano y largo plazo que no entran a mirar realmente los elementos que tienen que ver con esa deuda ambiental y adaptación al cambio climático. Cuando habla de la deuda social, lo plantea en 2 programas fundamentales, uno que llama Vitalidad y Cuidado y otro que llama Hábitat y Vivienda Popular. Solamente fíjese en el de vivienda, el de Hábitat y Vivienda Popular, para el periodo de los 12 años que dura el POT, le destina 2.2 billones de pesos. 1.1 billón en el escenario de corto plazo, es decir, 1.100 millones de pesos, ¿cierto? Para este cuatrenio y 1.100 millones de pesos para el próximo cuatrenio y a largo plazo no deja nada. El otro tiene que ver, el tercer asunto con el POT de la movilidad multimodal verde y regional, que es donde uno ve dónde están los acentos, entonces 7 líneas de metro, 7 cables aéreos, 2 Regiotran, corredores verdes, y ustedes miren el tamaño del presupuesto, 119 billones de pesos. El otro, el cuarto es el POT que se acerca a la ciudad y tiene que ver con toda esta idea de las unidades de planeación local que reemplazan a las unidades de planeación zonal, pero ni siquiera le define programas y mucho menos le define recursos. Y el último programa es lo que llama la construcción de la ciudad-región integradora, innovadora y sostenible, donde habla de 2 programas, uno de territorios productivos competitivos e innovadores y otro de resignificación de la identidad, el patrimonio y la cultura. Si ustedes miran esta tablita resumen, el valor estimado cuando se hace el POT para los 12 años de 164 billones de pesos. Y miren cómo están distribuidos. Si ustedes ven, fundamentalmente, el POT termina siendo un POT que le sigue apostando fundamentalmente al tema de la movilidad y en términos de la movilidad le apunta fundamentalmente a 3 asuntos, el metro, Transmilenio y los regiotrans. Y allí carga todo el esfuerzo. Miren ustedes, el resto de programas tiene unos presupuestos insignificantes con relación a las inversiones que demanda la ciudad e incluso el punto 4 que tiene que ver con el tema de las UPLs no le deja ningún presupuesto ni establece ningún tipo de programa. Y ese presupuesto resume muy bien la perspectiva de a dónde apunta este POT en términos de la mirada de ciudad. Un POT que se centra fundamentalmente en los grandes negocios, en las grandes inversiones de capital y en la provisión de escenarios que permitan la competitividad de esos dineros internacionales, habilitando escenarios al interior de la ciudad. A eso sumémosle que se plantea este asunto de las actuaciones estratégicas. Recordemos que desde el POT de Peñalosa ya se hablaba de planes estratégicos, se hablaban de 10, de los cuales desarrollaron alrededor de 4. Recuerden que uno de esos era el tema del aeropuerto El Dorado, ¿cierto? Y aquí lo que hacen es ampliar y profundizar algunos de esos. Es decir, no toda la ciudad importa, sino importan fundamentalmente algunas áreas que son aquellas que tienen la posibilidad de generar y capturar más rentas, tanto para el capital nacional como para el capital internacional. Y por el otro lado, el tema de las UPL, que no queda claro qué papel va a jugar las UPLs en términos de la estructura de la ciudad, no queda claro por qué desaparecieron las UPZ después de los miles de millones de pesos que se invirtieron allí para volver a hacer procesos de reorganización vinculados con la misma idea de planeación y gestión del territorio, con unos territorios homogenizados que no corresponden a una lectura de la gente en los territorios, sino corresponden a una lectura tecnocrática de la ciudad y que están llamados al fracaso. Si nosotros miramos además, Claudia López insistió todo el tiempo que el POT había contado con la mayor cantidad de participación posible y entonces mostraban
diapositivas como estas donde decían hubo tantas participaciones, hubo tantos canales, hubo tantos aportes, pero todo eso fue recogido a través de mecanismos que no permitieron realmente una participación directa e incidente de la población. El POT no reconoce la mayoría de edad de la población ni reconoce las capacidades de participación de la población en términos de la toma de decisiones sobre sus territorios. Y ese es un vacío que seguimos teniendo y que sobre el cual tenemos que seguir trabajando. Entonces, a pesar de que se habla de una participación efectiva de la sociedad en términos de los instrumentos de ordenamiento, y dentro de eso es el tema de planeación y el tema de ordenamiento territorial, a partir de la sentencia C891 del 2002, realmente concertar y generar las condiciones necesarias para que aquellas poblaciones y actores históricamente excluidos o invisibles en la ciudad sean convocados, se les garantice la participación y que sus propuestas sean consideradas, no pasa más allá de ser una sentencia, porque realmente no se materializa. A pesar de que llevamos 20 años planteando contrapropuestas, planteando otros elementos, planteando alternativas desde los escenarios de participación, desde los procesos territoriales, desde el Consejo Territorial de Planeación, desde la academia misma, nada de eso se recoge en términos de los intereses y finalmente en términos de las apuestas que se hacen, la población termina movilizándose porque siente que efectivamente no son recogidas su opinión, no son recogidas sus expectativas y se formula un POT a la medida de unos sectores de la población y no del conjunto. El POT, el hecho de que esté aprobado no significa que pueda ser implementado así y allí está el trabajo que tenemos que desarrollar. Entonces, ¿cuáles son esos debates que están presentes en términos de esta condición vinculada con el POT? Uno tiene que ver en que se nos sigue diciendo que esta ciudad sigue albergando una cantidad de población y que por lo tanto demanda seguir generando espacio para la producción de vivienda, donde Camacol sigue presionando enormemente a la ciudad y que eso se va reflejado en este momento en dos cosas. Uno, la entrada en el Consejo de Bogotá a través del Centro Democrático de personajes como Sandra, se me olvidó el apellido, qué pena, la que era la presidenta nacional de Camacol, hoy concejal, para liderar los intereses de Camacol en la ciudad. Y lo segundo, los intereses que se representan en términos de las personas que se colocan al frente de la Secretaría de Hábitat y la Secretaría de Planes. Es decir, una estructura institucional dispuesta para que el mercado tenga todas las condiciones para poder intervenir. Y en ese sentido, esa proyección que se plantea en términos de las necesidades habitacionales, lo que plantea es la necesidad de habilitar mayor suelo para la ciudad para los próximos años. Entonces, no hay claridad sobre la ubicación de esas nuevas viviendas, si en la región metropolitana, los municipios aledaños, el suelo de expansión o al interior de la misma ciudad, pero finalmente hay una presión por habilitar nuevos suelos para el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Entonces, ese énfasis del POT sigue estando puesto, por un lado, en la movilidad, pero por el otro lado, en la generación de vivienda nueva, en los cambios de uso que privilegien la actividad económica. Uno de los grandes cambios que hace este POT es que mantiene las 5 características normativas del suelo, pero le permite a aquellos que lo desarrollan prácticamente definir qué tipo de características de suelo definen en tanto compren ese suelo. Es decir, ya no hablamos de suelos de mejoramiento, ya no hablamos de suelos de conservación, ya no hablamos de suelos de redesarrollo, sino que hablamos de suelos que dependiendo de la capacidad económica del desarrollador puede transformar y definir esos suelos según los intereses económicos que tenga. Y eso hace que un conjunto de apuestas se sigan generando dinámicas que no corresponden con la realidad. Una de esas tiene que ver cómo el POT de Claudia López recupera la propuesta de Lagos del Tunjuelo de Peñalosa en las minas a cielo abierto que están entre Usme y Ciudad Bolívar y plantea el proyecto de Reverdecer del Sur para plantear que allí se desarrollarán alrededor de 150.000 unidades de vivienda para la población de más bajos ingresos en Bogotá, cuando los costos de adaptación y adecuación de esos suelos realmente no permitirían desarrollar ningún tipo de proyecto de vivienda. Y de alguna manera, durante muchos años la población de este territorio ha venido reclamando que en la medida que esos suelos se recuperen, permita construir un gran parque metropolitano para esta población que vive en este territorio. Pero no,
se sigue impulsando la necesidad de impulsar una serie de proyectos de vivienda. Igual sucede en la habilitación de todos los suelos que se generan en lo que anteriormente era lo que se llamaba el post-norte, a partir de las 170 hacia el norte de la ciudad, donde se habilitan una cantidad de suelo importante para el desarrollo fundamentalmente de vivienda de sectores medios y altos. Ya lo hemos venido mencionando, el tema de el metro. La discusión de esta ciudad no es si el metro es por arriba, por abajo, por el medio, sino realmente la discusión de esta ciudad es que definitivamente un sistema de metro está constituido por múltiples líneas y no simplemente por una línea que además lo que hace es entrar a competirle a la línea que tiene Transmilenio por la avenida Caracas. Y un metro que además se plantea en términos de la estructuración como un metro que alimenta a Transmilenio y no un sistema de buses que alimenta al sistema de metro. Entonces, nosotros tenemos que hay unos grandes negocios en la ciudad que están planteados desde comienzos de este siglo a partir de la movilidad, primero con el tema de los buses a través del Transmilenio y que va a continuar con la ampliación de troncales. No lo, el segundo es el nuevo negocio que se plantea a través del impulso de las nuevas líneas de metro, ¿cierto? Con lo que eso genera las rentas. Y el tercero tiene que ver con el tema del Regiotran. El Regiotran es importante no porque permite atraer población a dinámicas económicas y a otra serie de actividades a Bogotá, sino porque finalmente lo que termina es habilitando el suelo de la sabana de Bogotá y tanto el Regiotran al norte como el Regiotran al occidente, lo que van a terminar son habilitando nuevos suelos para el desarrollo inmobiliario en la sabana de Bogotá. Se nos habla de la estructura ecológica principal, pero fundamentalmente lo que ha venido haciendo es que incorporando las áreas correspondientes a los bordes de la ciudad en términos de los cerros, para que eso sume en términos de metros cuadrados. Nosotros realmente cada vez tenemos menos espacio verde, menos espacio público, menos condiciones ambientales en esta ciudad y una muestra de ello es como ahora a partir de los incendios hubo estas declaratorias de emergencia frente al tema del aire, cosa que se va a volver mucho más frecuente porque cada vez tenemos menos verde. Creo que el mejor ejemplo es lo que pasó en lo que era la antigua fábrica de, de Bavaria en Castilla, donde la Secretaría de Ambiente de la Administración de Claudia López declara que esa zona, los 30.000 árboles que existían allí no hacían parte del patrimonio ambiental de la ciudad y que por lo tanto se podían en un momento dado tumbar. Finalmente, a partir de la movilización ciudadana y eso se logra que una parte de eso quede allí, cuando ese territorio definitivamente no debió de desarrollarse bajo ninguna circunstancia como un proyecto inmobiliario, sino tener un área verde y un parque metropolitano para Bogotá. Y en esa misma perspectiva, entonces, estas ideas de reverdecer el sur parten fundamentalmente por llenar de concreto los humedales y establecer una serie de áreas que no permiten realmente que la ciudad recupere los espacios ambientales y dentro de eso los humedales que la ciudad tenía. Si ustedes recuerdan, Bogotá y la Sabana tenían 700 hectáreas de humedales. Hoy tenemos menos de 10 hectáreas en términos de las áreas que corresponden. Y eso hace que nuestra ciudad cada día tenga mayores dificultades porque es una ciudad que cada vez se llena mucho más de concreto. Y por lo tanto, esa idea de los corredores verdes, esa idea de impulsar el tema del reverdecimiento de la ciudad, es un discurso que no pasa de allí porque en la práctica no está incorporando nuevos elementos. Para muestra un botón, a pesar de que se incorpora un pedazo del reclamo que hacen los habitantes de Ciudad Bolívar por incorporar toda la parte de la zona subxerofítica que estaba en la parte alta de la montaña como un parque metropolitano, solamente incorporaron una parte de ello para dejar que el resto se pueda desarrollar a través de propuestas inmobiliarias. Igual pasa con el tema del río Bogotá, donde se vuelve a recuperar esa idea de que planteó Enrique Peñalosa de la ciudad río, es decir, si bien de alguna manera se deshace el tema de la eliminación de la zampa, ¿cierto? Que planteó Enrique Peñalosa, de una u otra manera se sigue planteando la habilitación de ese suelo alrededor del río Bogotá en ambos costados que permita edificar nuevas dinámicas para poder incorporar nuevas ciudades. Sin embargo, esa idea de Bogotá y la región sigue siendo una idea en la cual se impone una mirada desde Bogotá sobre el resto del territorio y no se incorpora una mirada desde lo regional. Y en esa misma perspectiva, entonces, sigue existiendo una deuda histórica con los habitantes de Bogotá
en términos de la llamada formalización e inclusión, porque el modelo de ciudad lo único que reconoce es una forma de producir y construir la ciudad. Y en ese sentido no reconoce los liderazgos en los territorios, no trabaja de manera colaborativa con las poblaciones, no mejora la calidad de vida, no garantiza a los habitantes hacer parte de la ciudad y del territorio y por lo tanto se establecen son mecanismos coercitivos que no contribuyen en términos de la construcción colectiva. Las administraciones que ha tenido esta ciudad siguen desconociendo la mayoría de edad de los procesos de participación y la capacidad de los pobladores y sus organizaciones de tomar parte en la toma de decisiones sobre los territorios. Solamente recordemos que el plan de desarrollo de Claudia López, el 35% de su presupuesto se dedicó fundamentalmente al sector de movilidad y que en el sector de hábitat, o sea, todo lo que tiene que ver con servicios públicos, infraestructura, equipamientos, vivienda, mejoramiento integral de barrios, legalización, mejoramiento de vivienda, se le dedicó solamente el 1%. Entonces, ahí está la muestra de cómo de alguna manera se establecen las prioridades para la ciudad. Y esa idea además se refuerza con unas ideas importadas que no corresponden a la realidad cuando se incorporan las ideas del arquitecto urbanista colombiano que vive en París hace muchos años y que plantean para París la ciudad de los 15 minutos, pero es que París no es Bogotá y París tiene resueltos los problemas estructurales que Bogotá no ha logrado resolver en términos de elementos básicos de coberturas de servicios públicos, infraestructura, movilidad, espacio público y por lo tanto tiene la posibilidad de pensarse en otra serie de dimensiones. Aquí nosotros no hemos logrado resolver eso y entonces se sigue haciendo una planeación a espaldas de la ciudad, a espaldas de sus ciudadanos, donde se le imponen unas miradas tecnócratas de lecturas que no corresponden a la realidad sobre el territorio y donde se impone una idea de lo general sobre las posibilidades de lo que sucede. La planeación en Bogotá abandonó esa escala de lo barrial vecinal donde se construye tejido, donde se construye organización, donde se construyen esas dinámicas territoriales. Y nosotros tenemos un revuelto entre lo que es el plan, que es esa idea general de proyecto de mediano y largo plazo, de cómo se ordena y estructura el territorio, revuelto con el código urbano o el código de urbanismo, que son las normas específicas de construcción. Aquí ese revoltijo ha permitido generar un proceso de manipulación muy fuerte. Y una de las cosas que hizo el POT de Claudia López fue dejar un plan generalista en términos de los elementos que incorpora allí para generar que los procesos de reglamentación y especificidad se construyeran al interior de las oficinas. Si ustedes revisan planeación distrital en el segundo semestre del año pasado, reglamentó cualquier cantidad de asuntos vinculados con el plan de ordenamiento territorial que debieron haber pasado por la discusión ciudadana y que no están, y que nos los van a empezar a implementar a todos los ciudadanos sin que hayamos participado en esa discusión. Entonces, no se trata simplemente de que se desconozca a los ciudadanos, sino que se reconozca que efectivamente esa idea de simplificar y flexibilizar la norma no pasa únicamente por una mirada desde quien está en la administración de turno y que en ese sentido tenemos que reconocer quienes habitan y construyen el territorio. ¿Qué proponemos entonces? Entonces Bogotá es una ciudad que sigue siendo una ciudad inconclusa y en obra negra, ¿cierto? Es una ciudad que no logra consolidarse físico-espacialmente, como tampoco socialmente. Si bien hay que reconocer que ha habido avances, en estos campos no se compadece con el desarrollo y se profundizan las problemáticas que tiene la ciudad, particularmente en materia de movilidad, y últimamente han venido haciendo visible un tema que no es nuevo, pero que se exacerba, que es todo el tema de la seguridad. Entonces esas necesidades acumuladas, tanto presentes y futuras, no logran resolverse ni satisfacerse en términos de una mirada del conjunto de la ciudad, sino en términos de unos intereses que satisfacen sectores de la sociedad vinculados con la captura de rentas, particularmente el sistema financiero, particularmente el mercado inmobiliario y particularmente la denominada industria de la construcción. Nosotros necesitamos una ciudad a escala humana, una ciudad incluyente, una ciudad que se regula colectivamente, una ciudad de derechos, una ciudad organizada que participa y decide sobre su territorio. El gran problema que tenemos es que estas apuestas que no son nuevas y que las venimos diciendo hace mucho tiempo, son apuestas que desafortunadamente no tienen asiento ni tienen cabida dentro de las miradas que se plantean, y mucho menos dentro de la administración que llega a la ciudad. Y entonces pensar un modelo de ciudad inclusivo, concertado
y colectivo tiene que seguir siendo una apuesta del conjunto de los ciudadanos desde los territorios. Y por lo tanto nosotros no podemos seguir, ahora que se viene el tema de los planes de desarrollo local, ahora que se viene todo el tema de la elección de alcaldes locales, seguir pensando en que esta ciudad se sigue gobernando, entre comillas, desde los escenarios locales, cuando eso no es cierto. Esta ciudad no puede seguirle apuntando a procesos de desconcentración, sino tiene que apuntarle a procesos de descentralización concertada, donde fundamentalmente haya procesos donde se asignen recursos, se asignen posibilidades de generar dinámicas en los territorios, donde los territorios tengan la capacidad de tomar decisiones sobre esos territorios. Pero eso no es lo que está planteado en términos de ni del plan de desarrollo, ni de lo que va a venir dentro del plan de desarrollo. Y por lo tanto, no se logran resolver unos problemas que cada día complejizan mucho más la ciudad. Y por lo tanto, esa participación incidente sigue siendo un elemento que no se logra consolidar ni desarrollar efectivamente. Entonces, ¿cómo construir procesos de planificación de mediano y largo plazo que recoja la dinámica del conjunto de la sociedad y no solamente intereses particulares? ¿Cómo garantizar que esa perspectiva de los seres humanos, cierto, que esa perspectiva del bien común y de lo colectivo sea lo que se ponga alrededor de eso? ¿Y cómo garantizar que efectivamente esta ciudad y esta sociedad tenga unas condiciones de sostenibilidad en el mediano y largo plazo? Pero eso no sucede porque ese modelo de ciudad que nos venden es este que vemos en las imágenes. Una ciudad verticalizada, una ciudad llena de colmenas, ¿cierto? Donde cada vez nos venden nichos simplemente para dormir y donde ese modelo es un modelo de hacer techos sin hacer ciudad, un modelo de ciudad donde se hacen techos sin hacer hábitat, donde cada vez hay un mayor proceso de especulación sobre el suelo urbano y es un modelo de ciudad inhumano que promueve una oferta de suelo para generar dinámicas de apropiación, donde este tipo de modelo de ciudad no resuelve los problemas vinculados con el hacer parte de la ciudad. Nosotros tenemos derecho a ser parte de la ciudad y ese derecho significa no solamente vivir en la ciudad, sino poder disfrutar de la ciudad. Y disfrutar de la ciudad significa poder tener derecho a una condición de calidad y dignidad en términos de ese quehacer, de la movilidad, de la educación, de la recreación, del bienestar, de la cultura, del espacio público. Este tipo de colmenas no resuelven ni construyen los equipamientos, no resuelven el problema de la movilidad, generan problemas de densificación, generan problemas de hacinamiento, generan problemas de aglomeración que coadyuvan en generar un proceso de mayor atomización de la sociedad en términos de individualizar cada vez mucho más a la población en términos de sus expectativas y de sus posibilidades. Y si a eso le sumamos que no se reconoce que la ciudad tiene que tener parte en esas ideas de construcción de paz y que de alguna manera la paz de este país no pasa simplemente por desmovilizar los actores armados, sino que pasa por reconocer las emergencias y las necesidades del conjunto de la sociedad que está presente en los territorios urbanos. Recordemos que hoy prácticamente cada 80 de 100 habitantes en Colombia viven en las ciudades y que en el caso de Bogotá acumula cerca del 20% de la población total de nuestro país. Entonces, pensar que efectivamente nuestra ciudad no tiene nada que ver con esos temas de la paz, no tiene nada que ver con esos procesos de reconciliación, no tiene nada que ver con ese tema de construcción de la equidad social y de la justicia social, pues es un tema que definitivamente pasa necesariamente por ordenar el territorio. Entonces hay una serie de temas de preocupación que de alguna manera no logra resolver el POT que se aprobó, que tiene que ver con los temas del enfoque en el ordenamiento territorial. Ese enfoque, de alguna manera, aunque plantea en términos del discurso una serie de elementos que aparecen como innovadores en términos de la estructura funcional y del cuidado, en términos del tema ambiental, realmente en la práctica no se habilitan. Y por lo tanto, esas ideas de reverdecer Bogotá no pasa de ser un elemento que fundamentalmente no reconoce las dimensiones ambientales de la ciudad en términos de las necesidades que ésta tiene. Simplemente recordemos un asunto, y es que dentro de las apuestas se plantea que un escenario como el de la localidad 20, que es la localidad de Sumapaz, debe potencializarse en términos del turismo, debe potencializarse en términos de las economías productivas, debe potencializarse en términos de incluir esos territorios a la productividad.
un absurdo frente a un tema que nos debe permitir de alguna manera garantizar esas condiciones objetivas de sostenibilidad ambiental y del agua para Bogotá para los próximos años. Ese modelo de ordenamiento no sufre cambios y tengamos en cuenta que el modelo de ordenamiento que se nos propuso no tiene nada distinto a lo que planteó Enrique Peñalosa en el año 2000, sino lo que hace es profundizar ese modelo y al profundizar ese modelo lo que hace es reconocer los errores que tenía y recomponer aquellos elementos sobre los cuales debe profundizar el modelo. Y ese modelo está profundizado fundamentalmente sobre dos ejes fundamentales. Uno, el tema de la movilidad y la incorporación de sistemas de movilidad que generen grandes negocios alrededor de la movilidad y los ejes de la movilidad. Y el segundo, la articulación y la vinculación de nuevo suelo para el desarrollo inmobiliario. Son los dos elementos fundamentales que impulsa ese modelo de ciudad. Por lo tanto, la estructura ecológica principal y la idea de habilitar nuevo suelo y la idea de incorporar dinámicas de espacio público para esta ciudad es falsa. El POT de Peñalosa planteaba que los bogotanos tendríamos al cabo de su ejecución, que en principio estaba planteada para el año 2012, 10 metros cuadrados de espacio público por habitante. Hoy nos dicen 4.2 metros cuadrados de espacio público por habitante cuando han incorporado fundamentalmente las áreas correspondientes a las áreas ya existentes en los cerros de Bogotá. Por lo tanto, Bogotá ha disminuido sus áreas de espacio verde, Bogotá ha disminuido sus áreas de espacio público y esta es una ciudad cada vez más densa y poblada. Se nos habla de un modelo de ciudad que debe ser denso y compacto, pero nuestro modelo de ciudad es un modelo denso y extenso. Bogotá es una de las ciudades más densas del mundo, ¿cierto? Y nos siguen vendiendo la idea de que esta ciudad puede seguir albergando la mayor cantidad de posible de población que tengamos. Se nos habla de una ciudad que debe integrar todo tipo de patrimonios, pero eso no sucede. Entonces, al recapitular algunas ideas claves de lo que tiene que ver, entonces seguimos con unos graves problemas ambientales que no logran resolver los problemas de la sostenibilidad de la ciudad a futuro. Seguimos con unos problemas vinculados con cómo se administra la ciudad, cómo se gobierna la ciudad y el desconocimiento de lo colectivo, donde se sigue apuntando al tema de la concentración y la toma de decisiones centralizadas versus la descentralización y la desconcentración, no solamente en términos de la administración de los recursos, se sigue pensando una relación entre la ciudad y la región donde la ciudad le impone a la región unas dinámicas y a pesar de que tengamos una ley de área metropolitana o de región metropolitana, definitivamente eso no se materializa en tanto efectivamente no entendamos como pares a los municipios cercanos y entendamos las dinámicas de configuración del territorio en esa perspectiva regional. Quizás un elemento importante a señalar allí es que Bogotá ha venido expulsando de alguna manera la actividad minera, pero la ha venido expulsando al municipio de Soacha, que de alguna manera en 3 veredas que colindan con el municipio de Cibate ha venido albergando, ¿cierto? Esa minería que tenía Bogotá y esa minería que de alguna manera sigue desarrollando una actividad productiva vinculada con el sector de la construcción para el tema del desarrollo inmobiliario en la sabana de Bogotá. Las cifras poblacionales que seguirán en disputa porque se sigue pensando que efectivamente las cifras de la ciudad siguen aumentando en términos de la cantidad de la población que está acá, cuando no lo es así, pero que impulsa dinámicas de gentrificación y una dinámica vinculada con grandes proyectos urbanos. Y por lo tanto se concibe que fundamentalmente la inversión aquí está vinculada con el tema de la inversión privada nacional extranjera. Por lo tanto, esta administración habla de privilegiar fundamentalmente el tema de las alianzas público-privadas. Pero el tema de la idea de las alianzas público-populares o público-comunitarias no aparece dentro de esa perspectiva que está planteada allí y esa articulación con el Plan de Desarrollo Nacional. Y por lo tanto, entonces, sigue siendo un instrumento que apunta a construir mucho más un discurso que una práctica real sobre el territorio. ¿Qué no se está incluyendo? Las múltiples apuestas ciudadanas y el continuo desconocimiento al hecho que las comunidades tienen mayoría de edad y están en capacidad de hacer parte en la toma de decisiones sobre el territorio. Y entonces, Bogotá necesita un POT que le permita enfrentar la segregación socioeconómica, espacial y el aumento de los niveles de pobreza, que le permita recuperarse de los efectos que dejó todo el tema de la pandemia del COVID. Aún no lo hemos superado. Una ciudad de proyectos colectivos y comunitarios al servicio de las mayorías. Una ciudad dotada de bienes, servicios y equipamientos urbanos en áreas infradotadas, garantizando la justicia y la equidad.
una ciudad que genera dinámicas económicas de diferentes escalas en función de las dinámicas y capacidades de los territorios, una ciudad que no se densifique sin tener la capacidad en la infraestructura instalada, una ciudad que garantice y mejore la calidad de vida de todos quienes habitamos, una ciudad que tenga los estudios de riesgos de detalle para no facilitar la construcción sobre superficies susceptibles de inundación o procesos de remoción en masa como viene sucediendo, una ciudad que reconozca los problemas estructurales del agua y el territorio y el abastecimiento hídrico en el tiempo, es decir, una ciudad que reconozca que el agua efectivamente es un mecanismo de ordenación del territorio y que ese mecanismo de ordenación del territorio tiene que ser, pasar de ser un discurso a ser una práctica real. Una ciudad que oriente el manejo del drenaje pluvial de la ciudad y que a su vez enfrente a la emergencia derivada del cambio climático. Una ciudad que fortalezca las acciones para el desarrollo de las viviendas de interés social y prioritario, tanto cualitativo como cuantitativamente, que construya efectivamente hábitat para el conjunto de la población y no techo simplemente. Una ciudad que reconozca el potencial y la capacidad decisoria de la participación ciudadana en la construcción y la planeación del territorio. Una ciudad, ¿cierto?, en donde el POC le permita que sea un documento sencillo y fácil de acceso a la ciudadanía, producto de un proceso concertado con la ciudad pensado para asegurar la estabilidad, el bienestar y la calidad de vida de los habitantes en su territorio. Y simplemente recordemos que el POT con el conjunto de artículos que tiene, termina siendo un instrumento que se supondría todos y cada uno de los habitantes de la ciudad tendríamos que conocerlo de pies a cabeza y aplicarlo, cosa que ni siquiera los funcionarios de la ciudad lo conocen. Un POT que separe el plan de largo plazo del código de urbanismo, un POT que garantice un mecanismo permanente de seguimiento y ciudadano más allá del Consejo Territorial de Planeación, dotado de recursos técnicos y económicos adecuados para el cumplimiento de este propósito. No se puede aprobar si los habitantes sienten que la actual propuesta no los interpreta y lo representa. Y entonces, ese POT, ese nuevo POT, es un POT no construido sobre la base de la concertación colectiva y de la construcción colectiva con procesos de participación incidentes, sino sobre la base de afanes políticos y decisiones y compromisos económicos entre la clase política de turno y los intereses económicos en el territorio. Entonces, a modo de cierre, más que ordenar en el papel de lo que se trata es de generar las condiciones necesarias para que aquellas poblaciones y actores históricamente excluidos o invisibilizados en la ciudad sean convocados y se les garantice el derecho a una participación incidente y que sus propuestas sean consideradas. Nosotros tenemos un déficit gigante en términos de la toma de decisiones frente a lo que representa la ciudad. La apuesta sobre los planes de desarrollo local no puede ser nuevamente simplemente la incorporación de un conjunto de iniciativas y propuestas que vengan del sentir ciudadano para que los ediles de turno simplemente las interpreten, las reorienten y las lleven en función de sus intereses particulares. Nosotros, esa revisión general del plan de ordenamiento territorial no dialogó y no concertó con las comunidades para que las propuestas construidas desde los territorios pudiesen ser discutidas e incorporadas en la planeación urbana de la ciudad y el territorio del municipio de Bogotá. Y esa es una deuda histórica que se sigue teniendo con esta ciudad y con sus territorios y sus organizaciones sociales. Bien, entonces, hasta ahí quisiera dejar, ¿sí? Para poder generar un espacio para los comentarios, debate y reflexiones que nos permita discutir algunos elementos de lo que implica ese POT frente a esta nueva administración de la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Carlos. Comentarle que mientras usted estaba haciendo esta exposición tan completa, no solamente sobre los contenidos del POT, sino también desde una mirada crítica y propositiva, se empezaron a suscitar algunas conversaciones a través del chat y también surgen algunas preguntas. Varias de estas preguntas me voy a permitir leerlas como todas y me devuelvo para que tenga usted un panorama completo de las discusiones y luego una a una podamos como resolverlas. Giran en torno hacia las estructuras administrativas de las UPL. Entonces, preguntas que nos están haciendo acá en el chat y en el espacio de preguntas y que ya usted lo contestaba, pero usted me dirá si es necesario profundizar o si ya se sobreentiende, es que se desaparece, pues que si desaparece en la estructura de las UPZs cuando aparecen estas figuras de las UPLs.
y si asimismo pues estas UPLs cumplen el propósito que se planteaban o que plantea el POD de lograr equivalencias poblacionales, ordenar alrededor de los determinantes ambientales, históricos y culturales de la ocupación de los habitantes, ¿sí? Y si estos UPLs son una propuesta como novedosa o más eficiente para poder pensar el ordenamiento desde estas lógicas, o si era mejor tener el esquema de UPZs y localidades que se tenía. Asimismo también, y desde lo más básico, y tal vez por acá debió haber empezado, nos preguntaban que si se podía aclarar un poquito cuál es la diferencia entre la UPZ y la UPL, ¿sí? También hay dudas de algunos participantes que están planteando que las UPLs en este momento, aunque están en el POT, fueron derogadas por una demanda ciudadana interpuesta. Si de pronto usted tiene conocimiento de eso y nos puede ampliar, sería chévere. Los argumentos que han dado en el chat es que la alcaldesa no tenía las facultades para hacer ese cambio de la administración de la ciudad. Y bueno, esto digamos que es lo que está en torno a la figura de las UPLs en las preguntas. Si quiere, respondes a ese bloquecito y ahorita le cuento las otras que hay por acá. Vale, William. O sea, recordemos que cuando se formula el primer plan de ordenamiento territorial por Enrique Peñalosa, se trata de establecer una figura que fueron las unidades de planeación zonal. Esas unidades de planeación zonal que originalmente fueron como 115 y que luego se redujeron y se acomodaron, buscaban generar una idea, y era generar una serie de territorios homogéneos que pudieran desarrollar mecanismos de planificación y de gestión específica de esos territorios. Y esas UPCs estaban asociadas efectivamente a un tema organizacional dentro de las 20 localidades. Y posteriormente se plantea que los territorios rurales también tienen que ser ordenados a través de unas figuras de planeación, y se desarrollan las unidades de planeación rural, las UPR. Nos tomó más de 15 años entender las UPZs y que la gente empezara a apropiar esa idea de las UPZs, cuando de la noche a la mañana desaparecen esas UPZs y se transforman en UPLs con el mismo propósito, es decir, generar unidades de planificación y gestión del territorio. Si ustedes recuerdan, cuando a comienzos de los años 90 se formula la elección popular de alcaldes y luego Bogotá asume el tema de la configuración de las localidades, nosotros pasamos de tener alcaldías menores, que eran fundamentalmente inspecciones de policía, a tener alcaldías locales, lo que son hoy nuestras localidades. Y esas localidades pues asumieron no solamente esas funciones de inspección de policía que se traían, sino otra serie de tareas y competencias que le delegaron. Recordemos que en términos de esas competencias, la mayoría son competencias de carácter operativo, es decir, las alcaldías locales no tienen capacidad de tomar decisiones sobre sus territorios y tienen capacidad de injerencia en términos de la inversión, en términos de las acciones frente a dinámicas que no son competencias del ámbito distrital. Y desde esa perspectiva es el presupuesto de la ciudad el que termina definiendo los recursos de inversión y los ejes de inversión en términos de las localidades. Si ustedes recuerdan, el POT, el Estatuto Orgánico de la Ciudad planteó que a partir del tema del desarrollo de las localidades, al cabo de algunos años, el 10% del presupuesto total de la ciudad iría a distribuirse a partir del índice de necesidades básicas insatisfechas en las 20 localidades, y que eso serviría para poder desarrollar las iniciativas en el ámbito de lo local. Pero lo cierto es que hoy, en el mejor de los casos, y eso toca volverlo a insistir, el presupuesto de inversión que termina ejecutando los alcaldes locales en términos de las 20 localidades no resulta siendo más allá del 4% del presupuesto total de la ciudad. Es decir, hay un mecanismo en el cual distrae la atención del conjunto de la ciudadanía
y de las organizaciones sociales en los ámbitos locales, cuando las grandes inversiones y los grandes presupuestos están centralizados y están manejados desde las secretarías de la ciudad, donde se manejan los grandes proyectos y las grandes transferencias en términos de ese quehacer donde se toman las decisiones. Entonces, la capacidad de tomar decisiones sobre el territorio en el escenario local no ha sido cierta desde el escenario de las localidades. Si lo bajamos al tema de las UPZ, es mucho menos. O sea, las UPZ se plantearon como un escenario de planificación y gestión. Si ustedes recuerdan, la mayoría de las UPZ se contrataron consultorías para hacer pequeños POTs, POTs que valían cualquier cantidad de recursos y que ni uno de ellos se ejecutó. Y que si hiciéramos un ejercicio de control ciudadano para mirar cuánto invirtió la ciudad al cabo de los años, en términos de las UPZ, nos daríamos cuenta que hay un despilfarro de recursos públicos gigantescos para transarnos a una segunda figura o una nueva figura que llaman las UPLs, que tiene exactamente el mismo carácter de las UPZ. Cuando uno lee el POT, ¿cierto? Y se plantea qué van a hacer los EP, las unidades de planeación local, pues lo primero que se incorpora allí es una idea que no tiene nada que ver con cómo funciona esta ciudad. Y entonces se dice, las UPL nos van a ayudar a resolver el problema de una ciudad de los 30 minutos. Y entonces incorporan un discurso que tiene que ver con escenarios de planeación de otros contextos acá, cuando esta ciudad continúa con unos escenarios infradotados que no los ha logrado resolver en términos del plan de ordenamiento territorial, donde las prioridades las establece en otro ámbito. Ya les mostraba cómo están previstos los recursos de inversión del plan de ordenamiento territorial, donde fundamentalmente aquellos escenarios de desequilibrio que están planteados no logran resolverse. Incluso valoren ustedes lo que pasó con las famosas manzanas de cuidado. Se plantearon 45 manzanas de cuidado en el balance que entrega Claudia López, dice que cumplió con 20 manzanas del cuidado, pero cuando uno revisa con cuidado, muchas de esas manzanas del cuidado están montadas sobre áreas que la ciudad históricamente ya había estructurado en términos de equipamientos de bienestar social y atención para la ciudad. Pero que no logra resolver el conjunto de atención del conjunto de los habitantes que están en los territorios. Entonces, estas UPLs, primero que todo, no van a resolver el problema de las oportunidades laborales, no van a resolver el problema de los déficits cuantitativos y cualitativos en materia de vivienda, no van a resolver el problema de la movilidad en la ciudad y mucho menos van a reducir esa idea de los tiempos de desplazamiento que se está planteando. No va a resolver los problemas ambientales ni va a lograr eso que se plantea de equilibrar la distribución de la población y el acceso a bienes y servicios en esos territorios, porque de alguna manera, en tanto no se hacen las inversiones que requiere cada una de estas unidades, pues definitivamente allí no va a pasar absolutamente nada. Entonces, por un lado nos están hablando de crear 33 UPLs, pero por el otro lado están hablando de 25 proyectos estratégicos, ¿cierto? De actuaciones estratégicas donde está centrado, ahí sí, la capacidad de inversión y la atracción de recursos públicos privados y de la inversión privada. Entonces, esas UPLs que se plantean en términos de ese discurso de la proximidad y de la descentralización de la ciudad, no logran realmente atender lo que debería ser. Entonces, ¿qué va a pasar con esas UPLs? Esas UPLs definitivamente tienen que ver con una reorganización político-administrativa de la ciudad que no se puede desarrollar efectivamente a través del plan de ordenamiento territorial. No es competencia del alcalde de la ciudad, sino es una competencia del Consejo de la Ciudad. Y por lo tanto ese asunto no lo podía decretar Claudia López, ¿cierto? Sin embargo, en ese tira y afloje de lo que pasa con relación a cómo se piensa el territorio y cómo se organiza el territorio, este elemento va a ser un elemento que va a poner en discusión a la ciudad porque de alguna manera distrae las discusiones centrales que tiene la ciudad en términos de su quehacer. Y yo creo que en eso no nos debemos dejar de enredar. Yo no creo que la discusión central de la ciudad es si nos mantenemos en UPZ o nos mantenemos o aceptamos las UPL, sino creo que la apuesta fundamental de esta ciudad es cómo le entregamos más dientes a los escenarios locales, a estas localidades en términos de que tengan la capacidad real de tomar decisiones sobre los territorios a partir de tener no solamente competencias, sino los recursos para poder hacerlos de la mano de los procesos territoriales que están presentes allí. Vale, profe, muchísimas gracias. Hay
otros dos bloquecitos de preguntas, uno sobre unos temas específicos y otro sobre las competencias de los alcaldes locales de cara al POT. Entonces voy a hacerle primero o compartir las preguntas sobre estos temas específicos y luego le haré estas preguntas con relación a los alcaldes para que de pronto podamos manejar bien el tiempo en las intervenciones. Entonces, bueno, hay algunos comentarios que han enfatizado también en lo que usted ha dicho, que la participación en el proceso de construcción del POT no fue vinculante, que, por ejemplo, sobre el corredor verde hubo algunas propuestas que se hicieron sobre todo lo que implicaba reverdecer, pero pues que no hubo una participación que lograra incidir desde lo que las comunidades propusieron. Hay preguntas puntuales también sobre qué plantea el POT en términos de residuos sólidos y de manejo pues del relleno sanitario. Hay una pregunta específica sobre un concepto que usted utilizó sobre ciudad densa. Entonces, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de una ciudad densa? Asimismo, se preguntan algunos de los participantes si hay alguna regulación en términos del turismo, entendiendo pues que se proyecta que Bogotá sea una ciudad turística, ¿cómo será este ejercicio o si hay algún planteamiento de regulación de las plataformas como Booking, Airbnb, que son plataformas que se utilizan para pues alquilar algunos bienes dentro de la ciudad? Estas son como algunas preguntas y también hay un comentario sobre el corredor de la carrera séptima, que textualmente la persona escribe así: desde el 2022 crecen los miles de árboles que convertirán la carrera séptima en el primer corredor verde de Bogotá. Más espacios para la fauna y la flora, mejor aire, más naturaleza y conexión natural con los cerros orientales de la ciudad. Entonces, si hay alguna apreciación sobre el corredor, creo que también nutriría la conversación. Vale, William. A ver, el tema es que el corredor de la carrera séptima no se puede mirar como un tema aislado, sino que hay que mirarlo en términos de cuál es la apuesta que tiene esta ciudad sobre el tema de su movilidad. Bogotá tiene cada vez una movilidad más restringida, cada vez nos cuesta más movernos en esta ciudad. Eh, Seguramente todos hemos estado moviéndonos en Transmilenio y vemos que cada vez es más difícil. El sistema cada vez más es más ineficiente. Eh, cada vez aparecen más elementos que muestran que de alguna manera el sistema no logra resolver las necesidades de movilidad de los bogotanos. Pero querrámoslo o no, Transmilenio va a seguir siendo durante muchos años más todavía el sistema de movilidad que nos va a regir en la ciudad. Entonces, el problema que nosotros tenemos en esta ciudad es que el Acuerdo 2 de 1961, ¿cierto? Que estructuró un plan vial para la ciudad, donde ese plan vial de alguna manera era un plan que estaba asociado a una apuesta que había hecho en su momento, en los años 50, Bogotá, con el plan que plantea Le Corbusier para la misma, y donde se planteaba que Bogotá para el año 1990 tendría alrededor de 1 millón de habitantes. Pues fue un plan que de alguna manera trató de planificar el tema de la movilidad a partir de las vías, mmm, entendiendo la articulación de lo que se llaman las vías arteriales y una serie de estructuras de vías a partir de 7 escalas que se plantearon. Si ustedes revisan ese acuerdo 2 del año 61, 62 del Consejo de Bogotá, van a encontrar que Bogotá ni siquiera ha completado ese plan vial. La última vía de ese plan vial era lo que se llamaba la Avenida Ciudad de Cundinamarca, hoy llamada Avenida Longitudinal de Occidente, que permitía comunicar la ciudad de norte a sur y conectar todos esos territorios del occidente de la ciudad. Entonces, cuando se crea ese plan vial, Bogotá era una ciudad que no alcanzaba a tener 3 millones de habitantes, que no tenía el volumen de automóviles que tiene hoy, no tenía las dificultades de movilidad ni el número de habitantes que hoy tenemos, pero seguimos insistiendo en que hay que completar ese plan vial tal como se planteó allá. Entonces, nosotros tenemos una ciudad que está mal estructurada en términos de movilidad y que el problema de la movilidad no se resuelve única y exclusivamente construyendo corredores de Transmilenio,
sino que tiene que tener un conjunto de múltiples alternativas que permitan redefinir la movilidad de largo plazo en nuestra ciudad. Es absurdo que nosotros perdamos días y meses, incluso años de vida, sentados en automóviles, sentados en buses o parados en buses, ¿cierto? Cuando definitivamente son tiempos que deberíamos dedicárselos a otros elementos. Entonces, el problema de la movilidad aquí no se puede mirar como un problema puntual de uno u otro corredor, sino tiene que mirarse en términos integrales porque eso es lo que tenemos que resolver. Y el problema de la movilidad se resuelve en escenarios de largo plazo. Y en eso lo primero que hay que decir es que la primera formulación del POT partió de una idea falsa, y era que a través de un sistema unimodal de movilidad que en ese momento era Transmilenio se resolvía el problema de la movilidad para 6,5 millones de habitantes. Hoy ese sistema unimodal que es Transmilenio demuestra que efectivamente no es la alternativa de movilidad adecuada ni la deseable para una ciudad como Bogotá, y que las grandes ciudades en el mundo que tienen problemas de movilidad lo resuelven a través de sistemas multimodales. Y esos sistemas multimodales implican necesariamente la estructuración de múltiples formas de movilidad en el territorio. Además, esa estructuración de la movilidad en Bogotá concibe fundamentalmente la movilidad en una ciudad plana, como si la ciudad fuera totalmente una mesa de billar, cuando la ciudad cuenta con más de la mitad de la población viviendo en las áreas de ladera. Y eso desconoce efectivamente lo que significa la estructura de la ciudad. Entonces, cuando hablamos del corredor de la carrera séptima, Bogotá necesita estructurar una serie de corredores de movilidad que le permitan de alguna manera movilizar de mejor manera al conjunto de la población en el menor tiempo posible y que privilegie los sistemas públicos de movilidad de esta ciudad. Pero el privilegiar esos sistemas públicos de movilidad no se logra simplemente con la imposición de medidas o de prácticas que desconocen también el sentir ciudadano, ¿cierto? Y allí uno de los grandes problemas. Sobre ese corredor de la carrera séptima se han planteado distintas alternativas. Se han planteado desde metros ligeros, tranvías, otra serie de posibilidades que no fueron tomadas en cuenta. Y esa idea del corredor verde, es decir, un Transmilenio con árboles por todo lado y de color verde, no resuelve el problema de la movilidad que está planteado sobre la carrera séptima. Entonces, el tema de la movilidad es un tema que implica una decisión de mucho más fondo, de mucho más perspectiva, más allá de los intereses vinculados con el negocio de los que están asociados al transporte. En esa misma perspectiva, el tema de la basura en Bogotá, nosotros no tenemos un relleno sanitario, nosotros lo que tenemos es un basurero, ¿sí? O sea, ustedes en sus casas echan la basura en bolsitas de colores, blancas, verdes, rojas, ¿cierto? Pero allá al basurero llegan y botan todo exactamente, da lo mismo que sean de una a otra. Nosotros no tenemos una política clara de reciclaje. Nosotros no tenemos una política, como existe en muchos lugares del mundo, una política de basura cero, ¿cierto? Y esa política de basura cero implica efectivamente un proceso de procesamiento desde la fuente, tanto de lo que son residuos orgánicos como lo que son productos que se pueden reciclar. Aquí todo lo enterramos. Y la propuesta que se planteó para el botadero de basura no fue un propósito de ir hacia el tema de basura cero, sino ampliar el basurero de Bogotá, ¿cierto? Ocupando territorios de la ruralidad. Nosotros allí seguimos con una deuda ambiental gigantesca. Y en ese mismo sentido, nosotros tenemos que mirar que los temas ambientales también pasan por el hecho de que efectivamente nosotros le estamos quitando el agua a otros lugares de este país para poder utilizar el agua no solamente para los habitantes de Bogotá, sino para los habitantes de la sabana de Bogotá. Es decir, la deuda ambiental que nosotros tenemos con la nación es sumamente grande. Eso que algunos llaman la huella ambiental, nuestra huella ambiental se extiende mucho más a los límites políticos de la ciudad y afectan efectivamente múltiples territorios de este país. El agua afecta a la cuenca del Orinoco porque estamos dejando sin agua territorios que requerirían de esa agua que estamos consumiendo en Bogotá y la sabana. Ahora, con relación al tema de la densidad, se ha insistido que esta ciudad, la densidad habla del número de habitantes que viven por metro cuadrado, ¿cierto? Eso se mide fundamentalmente en términos de hectáreas. Uno de los lugares más densos del mundo, es Patio Bonito, ¿sí? Patio Bonito es un sector de origen popular
que a través del proceso de crecimiento vertical de las viviendas de desarrollo popular que se han hecho allí, ha significado que en cada predio no viva solamente un hogar, sino vivan muchos hogares con muchos habitantes. Y eso hace que haya un número significativo de habitantes por metro cuadrado. Yo no recuerdo exactamente la cifra, pero se hablaba como entre 880 y 920 habitantes por hectárea en el área de Patio Bonito, que tiene que ver con densidades similares a áreas tan urbanizadas con estructuras como lo de Hong Kong, ¿cierto? Entonces, se nos dice que esta ciudad puede seguir albergando la mayor cantidad de población, que por lo tanto hay que seguir desarrollando proyectos de vivienda y que por lo tanto a esta ciudad puede seguir llegando toda la población que quiera. No es cierto. Las ciudades no son ilimitadas, las ciudades tienen límites y esos límites están vinculados con las posibilidades del desarrollo. Y uno de esos elementos centrales del desarrollo están vinculados fundamentalmente con todo lo que tiene que ver con el tema de las condiciones y las características ambientales para que efectivamente podamos estar acá. Eh, Creo que son esos, William. Si se me quedaron algunas cosas allí. Sí, creo que particularmente planteaban era si había algo, medidas de regulatoria sobre el turismo, sobre estas plataformas que se Ah, ya. utilizan. El, 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 el- una de las perspectivas que se viene planteando, y si ustedes ven una de las prioridades del alcalde nuevo, es que Bogotá profundice el tema del turismo. Si ustedes revisan lo que está pasando en muchas ciudades europeas y si miran particularmente el caso de la ciudad de Barcelona, ven que hay un movimiento ciudadano muy fuerte por reglamentar efectivamente las competencias que tienen todas estas plataformas de Airbnb, todas estas plataformas, porque de alguna manera están significando la eliminación de posibilidades de acceso a la vivienda para la población en general. Nosotros no estamos lejos de eso. Ya le está pasando a Medellín. Medellín, que la han vendido como una ciudad turística, una ciudad innovadora, una ciudad que se ha transformado a partir de múltiples dinámicas que se vende como un producto del mundo, atrae permanentemente turistas. Y eso ha significado que mucha población termine eliminando la posibilidad de alquilar sus viviendas para la población que realmente habita la ciudad a dejarla en manos de esta serie de plataformas y eso ha encarecido los costos para vivir en Medellín. Eso mismo está empezando a pasar en Bogotá. Lo que pasa es que en Bogotá hay una diferencia y es que en Bogotá se viene desarrollando un esquema vinculado con la producción de vivienda nueva a través de estas plataformas en donde le venden a usted la iniciativa de estos famosos apartaestudios de 18 metros cuadrados que se los plantean, se los administran y que le permiten regularlos en el marco de estas plataformas. Pero ese es un asunto que efectivamente tenemos que tener cuidado. Bogotá no tiene una regulación frente a este conjunto de plataformas de turismo y es un asunto sobre el cual le tenemos que poner cuidado. Estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias, profe. Y el último bloque de preguntas acá, han surgido otros comentarios con relación a lo que usted iba diciendo, pero por motivos del tiempo también tenemos que ir dándole cierre. Sin embargo, hay un bloque que es muy importante, sobre todo para este espacio. Y es cuáles serán esas implicaciones del POT para estos 4 años. ¿Y cuál es ese papel de los alcaldes locales en, bueno, más que en la formulación, en el proceso de adopción, en el proceso de tramitar el POT, también a nivel territorial? Y pues el tiempo de la implementación, que ya creo que usted nos refería que era un tiempo de 12 años, este plan. Pero si quiere precisarnos como en estos temas, le agradeceríamos. Vale, recordemos que el POT es un instrumento de mayor jerarquía, es decir, en términos reales, esta administración debería incorporar las decisiones de corto plazo del POT. Entonces, que tiene que ver con una serie de decisiones de cómo sigue avanzando la ciudad. Lo que ha sucedido en los gobiernos anteriores y en general en los gobiernos municipales es que en tanto llegan con una propuesta de gobierno, es la propuesta de gobierno la que se impone y de alguna manera los elementos que están contenidos en los planes de ordenamiento territorial no se incorporan. Sin embargo, en el caso concreto de este POT, esta administración no formuló grandes iniciativas frente a qué hacer con la ciudad y sigue apuntando a que de alguna manera
en esa idea de construir sobre lo construido, es decir, seguir fortaleciendo ese modelo de ciudad que se ha venido desarrollando en los últimos 20 años, pues las improntas van a estar centradas allí. Es decir, nosotros vamos a seguir centrados en la idea de los grandes proyectos urbanos, en el tema de impulsar la llegada de capitales frente a las grandes inversiones que se pueden hacer en la ciudad y cómo se pueden posicionar acá, en el tema de las actuaciones estratégicas en estos 25 sitios que se desarrollaron como prioridades, y por lo tanto allí es donde van a estar centradas las apuestas. Aquellos elementos que tienen que ver con las dinámicas vinculadas con el fortalecimiento de las capacidades y las condiciones de los territorios para mejorar sus condiciones y su calidad de vida no van a ser la prioridad. Y allí, entonces, la pregunta es cuáles son esas competencias de los alcaldes locales frente al tema del POT. Y las competencias que tienen los alcaldes locales son extremadamente limitadas, porque las competencias están asociadas fundamentalmente a un tema de carácter regulatorio. Es decir, los alcaldes locales tienen funciones de vigilancia y control sobre los proyectos que se aprueban en las curadurías urbanas, que recuerden que son privadas, que capturan los recursos de las licencias, pero que le transfieren la responsabilidad de hacerle el seguimiento y la implementación de esos proyectos nuevamente al sector público. Entonces, los alcaldes locales tienen la competencia de hacerle seguimiento al tema de las apuestas de implementación aprobadas a través de los planes de las curadurías urbanas. Y por lo tanto, allí no hay elementos novedosos con relación a eso. Con una dificultad gigante, y es que nosotros tenemos una cantidad de normas regulatorias pero que no se cumplen. Y no se cumplen porque de alguna manera no hay la capacidad ni operativa ni la capacidad económica para poderlo hacer. En el mejor de los casos, cada localidad tiene dos funcionarios que tienen la capacidad de recorrer el territorio para poder hacer inspección y vigilancia frente al tema del urbanismo. Y entonces una localidad como Kennedy, con más de 1 millón de habitantes, a, que pueda ser recorrida por dos funcionarios que además simplemente tienen funciones de control y vigilancia, pues termina siendo una cosa que no tiene las posibilidades de ese quehacer. El segundo elemento es que efectivamente los alcaldes locales sí tienen un asunto importante que atender, y es que esa presión de los sectores inmobiliarios por hacerse a suelo urbano urbanizado, es decir, por adquirir suelo que de una u otra manera está bien localizado, tiene resuelto el acceso a bienes y servicios, tiene resueltas las infraestructuras y los equipamientos, pero que en la medida que pueda ser comprado y transformado puede permitir el desarrollo de grandes rentas inmobiliarias, pues es una cosa que los alcaldes locales tienen la responsabilidad de mirar en relación a los habitantes que están en el territorio, porque de alguna manera esos procesos de gentrificación son procesos que se van a seguir profundizando en la ciudad. Bogotá no cuenta con mucho suelo vacante, libre, y por lo tanto la posibilidad de generar nuevo suelo está en ocupar suelos ocupados, o sea, suelos construidos, que deben ser recompuestos para desarrollarlos. Creo que el mejor ejemplo de esos que ustedes pueden revisar es lo que ha venido pasando en la zona del centro, en el barrio San Bernardo, donde se aprobó el plan parcial San Bernardo Tercer Milenio, que ya lo están vendiendo, donde se sacaron alrededor de unas 300 familias, mal, donde fueron vendidas, fueron obligadas a vender sobre la base de la idea del interés general sobre el interés particular, y donde en el mejor de los casos las viviendas de 300, 400 metros cuadrados terminaron siendo pagas a 200, 300 millones de pesos. Hoy están vendiendo apartamentos, y eso se le puede llamar, a estas colmenas de 32 metros cuadrados a 218 millones de pesos, ¿cierto? Y hay una segunda presión que se está desarrollando en este momento que no alcanzó a aprobar la empresa de renovación urbana, pero que se encuentra todavía en la Secretaría Distrital de Planeación y que seguramente va a terminar siendo aprobado, y es lo que llaman el plan parcial San Bernardo Centro, que afecta a otra parte de la parte intermedia del barrio nuevamente para desarrollar proyectos inmobiliarios, siempre con el discurso de que prevalece el interés general sobre el interés particular. Entonces yo creo que los alcaldes locales tienen una responsabilidad muy grande sobre los territorios, y es como de alguna manera efectivamente esas aspiraciones y necesidades del conjunto de la población realmente son reconocidos. Los problemas en los territorios no están asociados a la construcción de nueva vivienda exclusivamente. Los problemas en los territorios están asociados al tema de mejorar las condiciones de infraestructura, equipamiento, bienes y servicios
y a la instalación de dinámicas económicas para el conjunto de la población que puedan realmente sopesar esas dificultades y esas crisis económicas que están presentes en los territorios. Y ese es un asunto para el cual los alcaldes locales no tienen dientes, no tienen instrumentos ni cuentan con los recursos. Y creo que esa es una discusión importante que hay que dar. Muchas gracias, profesor Carlos. Creo que con lo último que decía también nos ayudaba a develar algunas inquietudes que habían sobre la gentrificación. Creo que habrá, ojalá hayan otros espacios donde podamos profundizar también sobre este fenómeno que se está presentando y se presenta en las ciudades, porque también fue objeto de algunas preguntas. Sin embargo, pues bueno, como les decíamos. Este curso tiene una necesidad de fortalecer unas capacidades, es un curso intensivo, una escuela intensiva, y pues vamos a en este momento a ir al abordaje de otro tema. Entonces, profesor Carlos, muchísimas gracias. Siempre es un placer poder escuchar sus palabras y que pueda orientar estas discusiones alrededor del ordenamiento territorial y pues ojalá nos pueda acompañar en otros escenarios.